Bien, buenas tardes muchachos. Para no desperdiciar el tiempo, ¿verdad? Que vamos a estar fuera de los salones de clase, vamos a ir avanzando según los temas que teníamos en la programación. Entonces vamos a escribir el tema que es tabla periódica de los elementos con su respectivo objetivo. También les sugiero, ¿verdad?, que tengamos a mano lo que es la tabla periódica que yo ya se las he estado pidiendo a ustedes, para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer ahorita. Al finalizar la explicación, pues yo les voy a asignar unos ejercicios para que ustedes los vayan trabajando y se los voy a revisar al retornar a clase. Entonces vamos a iniciar. Entonces, el siguiente tema que íbamos nosotros a ver era este, el de la tabla periódica de los elementos. ¿Qué información nos da la tabla periódica? Bueno, nos da varias. Vamos a ver simplemente las más esenciales. Entonces vamos a ver primero los símbolos con que se representa cada uno de los elementos. ¿Cuáles son los símbolos? Bueno, son las letras con que nosotros representamos estos elementos. Hay elementos que se representan con una letra, con dos letras o con tres letras. Y hay una forma de cómo escribir estos símbolos. Si el elemento que vamos a representar se representa con una letra, por ejemplo, vamos a ver el hidrógeno. Tenemos acá hidrógeno. Se representa con una H. Hay elementos que se representan con dos letras. Vamos a ver acá, por ejemplo, el cloro. Por ejemplo, el cloro. Vemos que se representa con una C y con una L. Y hay elementos que se representan con tres letras. Por ejemplo, acá estos últimos, por ejemplo, el monositio, que se representa con tres letras. Vamos a ver, un noctio. Tenemos ahí. Ahora, si nos fijamos acá, no solamente es escribir las letras por escribirlas. Cuando el elemento que vamos a representar se simboliza con una letra, esa letra la tenemos que escribir en mayúscula, ¿verdad? No la podemos escribir en minúscula. Si se representa con dos letras, la regla es la primera mayúscula y la segunda minúscula. Si se representa con tres letras, de igual forma, ¿verdad?, que la anterior, la primera mayúscula y las siguientes dos las vamos a representar en minúscula. Entonces, eso es cuando hablamos, ¿verdad?, del símbolo de cada elemento. Ahora bien, si nos fijamos, la tabla periódica está enumerada. Puede ser hasta el 118 o hasta el 121, según la edición de la tabla periódica con la que cuenten ustedes. ¿Qué representan estos números en la cual están ordenados estos elementos en la tabla periódica? Pues a mí lo que me indica, el número atómico es el número de posición en el que se encuentra cada elemento. Por ejemplo, vamos a trabajar siempre con estos elementos. El número atómico del hidrógeno, en este caso, acerca aquí para el hidrógeno, sería ese número que tenemos acá, este número de arriba. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno, bueno, vamos a escribir aquí aparte, símbolo H, mayúscula, ¿verdad? Número atómico 1. Vamos al siguiente, no lo voy a escribir el símbolo cloro. Entonces, si nos fijamos acá, el cloro tiene como número atómico 17. Entonces vamos a escribir acá 17, el número atómico. Y vamos a ver el último, un noctio. Pues tenemos acá, este es el número de arriba, 118, que es la posición que ocupa en la tabla periódica. Ahora bien, ¿qué me dice a mí el número atómico? Me dice la cantidad de electrones que tiene cada elemento orbitando alrededor de él. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno tiene un electrón, el cloro tiene 17 electrones en total y el noctio tiene 118 electrones. Entonces eso representa el número atómico, que es el número de casillas que ocupa en la tabla periódica. Ahora, tenemos más propiedades que nos da la tabla periódica, más características de cada elemento. Por ejemplo, tenemos el número de masa o peso atómico. Entonces vamos a siempre trabajar con estos mismos tres ejemplos. Tengo el hidrógeno. En este caso, ¿verdad?,
el hidrógeno, el peso atómico es de 1.0079. Entonces vamos a escribir acá 1.0079. El cloro, vamos a ver acá en el caso del cloro, 35.453. Entonces ese sería el número atómico correspondiente a ese elemento. 450. Ahora vamos a ver el último. Bien, si nos fijamos acá, este último elemento del monóxido no tiene peso atómico. ¿Por qué razón? Porque son elementos sintéticos creados en laboratorios que solamente duran fracciones de segundos en el medio ambiente. Entonces por esa razón se desconoce, y no solamente de ese elemento, sino que de otros se desconoce cuál es su peso atómico, porque es tan corto, dura millonésimas de segundos, que no da tiempo para saber cuál es su peso atómico. Entonces en algunos casos no vamos a encontrar ningún peso atómico, ¿verdad? Como en este caso. Bien, seguimos entonces. Ya tenemos, ¿verdad?, el símbolo, ya tenemos también lo que es el número atómico, que me indica el número de electrones, tenemos el peso o masa atómica. Ahora vamos a ver qué significan estos números en romano con estas letras que salen arriba de algunas columnas, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos grupos de la tabla periódica. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, tengo grupo 1A. ¿Qué quiere decir? Que si yo les pregunto a ustedes el elemento cesio, que lo tengo acá, a qué grupo de la tabla pertenece, entonces solamente nos vamos a fijar en la parte de arriba el número y el número romano y la letra. Entonces quiere decir que el cesio pertenece al grupo 1A. Vamos a ver con estos tres ejemplos siempre. El hidrógeno, bueno, busco hidrógeno, lo ubico fácil, ¿verdad? Porque es el primero, 1A. Entonces vamos a escribir acá 1A. Vamos al siguiente, que sería el cloro, lo que buscamos, aquí está. Y de igual forma nos vamos hasta arriba, ¿verdad? Y vemos que tiene 7A. Quiere decir que el grupo al que pertenece este elemento es el grupo 7A. Ahí. Vamos a ver el último. Acá. Bien, entonces vemos que pertenece, siguiendo esta línea, pertenece al grupo 8A. Ahora bien, ¿qué significan estos números que tenemos aquí en la parte de arriba? Bueno, esto me indica la cantidad de electrones de valencia de cada elemento. ¿Qué quiere decir? Que todos estos elementos que están en el grupo 1A van a tener un electrón de valencia. O sea, un electrón en su última capa, en su último orbital. En el caso del cloro, que está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia, o sea, 7 electrones alrededor en la última capa, ¿verdad? Bien, entonces tenemos eso. Ahora vamos a ver estos números que salen aquí a la par. En este caso, ¿verdad?, le llamamos periodo. Tenemos del 1 al 7. Entonces, siempre trabajando con estos mismos ejemplos, si yo les pregunto cuál es el periodo del hidrógeno, solamente hay que buscar el número que está a la par, ¿verdad? Que los periodos son las filas horizontales, y los grupos son las columnas verticales, ¿verdad? Para que nos vayamos dirigiendo ahí. Ahora bien, entonces el hidrógeno pertenece al periodo 1. Vamos a escribirlo acá. El flúor lo tengo acá. Entonces solamente es de seguir la línea horizontal, no importa que aquí no hayan elementos, igual la seguimos, y aquí. Entonces si nos fijamos, ¿verdad? El cloro, siguiendo la línea horizontal, pertenece al periodo 3. Y el último, el unoctio, que lo tenemos acá, igual seguimos la línea y vemos que pertenece al periodo 7. Ahora, ¿qué me indica a mí ese número? Me indica la cantidad de niveles de energía que va a tener cada elemento. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno tiene un nivel de energía y un electrón de valencia. El cloro tiene 3 niveles de energía y en el último nivel va a tener 7 electrones, ¿verdad? Acuérdense el tema que vimos anteriormente, que nosotros teníamos acá el símbolo, por ejemplo, y a esto es lo que nosotros le llamamos
niveles de energía. Y los electrones de valencia son los electrones que están acá en la última capa. A eso le vamos a llamar, ¿verdad? Electrones de valencia. Bien, continuando acá, ¿verdad? Tenemos también los tipos de elementos de la tabla periódica. Entonces, vean toda la información que nos da la tabla periódica. El símbolo, número atómico, peso atómico, el grupo y el periodo. También nos da el tipo de elemento al que pertenece. Hay tres tipos de elementos: metales, no metales y metaloides. Los metales tienen unas subdivisiones o ramas, y por esa razón las tablas periódicas, ¿verdad? Aquí podemos ver, tal vez pueden enfocar bien, se mira bien ahí, sí, ¿verdad? Bien, entonces, si nosotros nos fijamos, las tablas periódicas vienen coloreadas, no para que se miren bonitas, sino para nosotros poder diferenciar los tipos de elementos. Cada color representa un distinto tipo de elemento, y también por eso la tabla periódica trae una simbología. ¿Qué es la simbología? Donde a mí me dice qué color representa qué tipo de elemento. Vaya, por ejemplo, en esta tabla que yo tengo acá, porque no todas van a estar coloreadas de igual forma, ¿verdad? Los elementos que están en verde, que tenemos acá, son los metales alcalinos, ¿verdad? Tenemos estos de azul que tengo acá, que sería, para este caso, acá estos que tengo, toda esta parte de aquí, son los metales de transición interna. Tenemos también, por ejemplo, lo que es esta pequeña como escalera. En esta tabla, ¿verdad? Salen coloreados de esta forma, que son los metaloides. Y tengo estos de acá, que son los elementos no metales. Y los últimos, que son los gases nobles. Entonces, si nos vamos a representar estos elementos, ¿verdad? Según el tipo a que pertenecen, preguntamos acá el hidrógeno, solo nos tenemos que fijar el color con el que sale en la tabla periódica, que en cada tabla periódica va a ser de un color diferente. Entonces, si yo me fijo acá, está de verde, no está de azul como estos de acá, que quiere decir que el hidrógeno pertenece a este mismo tipo de elementos que tenemos acá, que sería, bueno, voy a escribir aquí aparte, voy a escribir no metales, ¿verdad? El hidrógeno pertenece a los elementos no metales. Ustedes lo pueden buscar en su tabla periódica, ahí sale el color y qué tipo de elemento representa cada color. Bien, el cloro, que lo tengo acá, también es un elemento no metal, ¿verdad? También es un elemento no metal, pero los no metales se clasifican de varias formas. Están los no metales, están los halógenos y están los gases nobles. Para este caso, todos los elementos que pertenecen al grupo 7A son halógenos. ¿Qué quiere decir? Que el cloro es un halógeno no metal, ¿verdad? Eso es lo que nos significa. Entonces, ustedes solamente tienen que ir viendo el color, lo buscan en su tabla para ver a qué tipo de elemento pertenece. Además de toda esa información, ¿verdad? La tabla periódica pues nos da el año de descubrimiento. En esta tabla que tengo aquí impresa pues no sale, pero en la que nosotros siempre manejamos sí sale, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el hidrógeno, tengo acá 1766, año en que fue descubierto. Aquí en esta esquina, no sé si enfocas ahí, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos la simbología. Bueno, ahí sale qué significa cada número de la tabla, de cada uno de los elementos en la tabla periódica. Entonces solo buscamos acá el año de descubrimiento, ¿verdad? En el caso del hidrógeno 1766, vamos a ver el cloro, lo busco, 1774, busco el ununoctio, bueno, aquí tenemos 2010, ¿verdad? Un elemento bastante reciente. Bien, entonces eso nos da la tabla periódica, nos da también el punto de fusión, nos da el punto de ebullición, nos da la configuración electrónica, nos da el radio atómico, nos da la afinidad electrónica, nos da la electronegatividad, ¿verdad? Pero pues son cosas que no las vamos a abordar ahorita, ¿verdad? Simplemente nos vamos a centrar en esto. Entonces, el trabajo que ustedes me van a hacer, y que acuérdense que lo voy a revisar el día que volvamos, va a ser encontrar el grupo, periodo, año de descubrimiento, tipo de elemento, número atómico y símbolo de los siguientes elementos que les voy a dar.
Bien, entonces aquí tenemos los ejercicios que me van a trabajar. Aquí están las instrucciones. Me van a determinar símbolo, número atómico, peso atómico, año de descubrimiento, grupo, periodo y tipo de elemento de cada uno de estos 6 elementos que tenemos acá: magnesio, cobalto, litio, azufre, criptón y vanadio. Entonces acuérdense, ¿verdad? Esta tarea me la van a presentar el día que retornemos a clase. Entonces, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo y pues en los próximos días les estaría explicando el siguiente tema que teníamos planificado. Bueno, muchas gracias y feliz tarde.